abrir la Escritura, les invito a orar al Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre amante, te damos gracias por el privilegio que tenemos, en primer lugar, de ser tus hijos, de tener esa unción en el cual hemos sido rescatados por la obra preciosa de aquel que nos ama. Sufrió la cruz, derramó su sangre. Y tu palabra dice que somos aceptos delante de ti en el amado. Quisiéramos, oh Padre, rogarte en esta mañana que tú nos des un corazón dócil, un oído atento para escuchar tu voz. Rogamos tu más rica bendición a cada uno de los presentes y aún de aquellos que puedan estar posteriormente escuchando el mensaje. Quisiéramos, Señor, quedar en tus manos, rogándote que tu palabra haga el eco suficiente en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús, que es nuestro dulce y amado Salvador. Amén. Quiero invitarles, apreciados hermanos, a que abran su escritura en el libro del Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Fíjese que hebraicamente el Cantar de los Cantares es un shir hashirim, se dice en hebraico. Es un cántico de los cánticos, donde el vocablo shir significa canto. La verdad que es un término genérico que se aplica a un epinicio, es decir, un canto de victoria, como el canto de Débora allá en Jueces, capítulo 5. Sin embargo, como en este caso se restringe su alcance aquí en el libro de los Cantares, en el fondo es como una adjetivación, es decir, un superlativo, que se indica el mejor de los cantos. Cuando leemos el Cantar de los Cantares, entonces la Escritura lo que quiere revelar es que es el mejor de los cantos. Con respecto a la aceptación, fíjese, del Cantar de los Cantares en el canon de las Escrituras, se tiene lo que se llama el Mishnah, que es el cuerpo exegético de las leyes judías compiladas, que recoge y consolida la tradición judía. Y fíjese que este Mishnah indica que el Cantar de los Cantares no fue aceptado dentro del canon de las Escrituras sin una ardua discusión. Indudablemente que la resistencia a canonizar este precioso libro estribaba en la interpretación propiamente tal de él. Y sin embargo, la resistencia mencionada, fíjese que fue neutralizada por la tradición de que este libro tiene la paternidad salomónica. Y por sus interpretaciones alegóricas, rabínicas, que los judíos tomaron este libro y elevaron los poemas a un nivel muy por encima de su interpretación literal. Aún así, fíjese que este libro podemos visualizar que en este libro la bandera que flamea es el amor. Ciertamente que Salomón es el autor del libro, tal como lo expresa en su texto 1. Canción de canciones, la cual es de Salomón.
Y así en lo literal, fíjese que el Cantar de los Cantares nos habla del amor expresado por el rey Salomón a su esposa Sulamita y de la expresión profunda de los sentimientos de amor de la esposa hacia su rey y señor. Podemos afirmar entonces que encontramos en Salomón un tipo de Cristo, ejercitando su dominio sobre el trono de David, ya glorificado, ya lleno de riquezas y en paz. Podemos visualizar en Sulamita que siendo una mujer gentil, fíjese que muchos ven en ella la iglesia del día de hoy. Pero muchos preferimos, me incluyo, pensar de ella, de Sulamita, como la creyente individual, más que como la iglesia entera. Y eso es porque el comportamiento en sus aspectos espirituales comprende más bien de aquel que está en íntima comunión con su Señor, el Rey de Reyes. Fíjese que el nombre de Salomón en hebraico es Salomón y viene de la raíz Shalom, que significa paz. Por lo tanto, Salomón o Salomón, fíjese que significa un hombre pacífico, un hombre tranquilo, un hombre lleno de paz. Eso significa el nombre Salomón en hebraico. Sulamita es Shulamit en hebraico, viene de la raíz Shalom, que también significa paz. Por lo tanto, se ha de entender una mujer pacífica, apacible, una mujer afable. Fíjese que hemos dicho de que Salomón viene a ser un tipo de Cristo. ¿Y qué vemos en el Señor? La grandeza del Hijo de Dios y su superioridad está evidenciada, fíjese, en 7 glorias propias o 7 glorias magníficas de su perfecta persona. Fíjese que allí en la Epístola a los Hebreos se enumeran allí 7 glorias magníficas de Cristo. Hebreos 1, el texto 2 y 3. Vamos a leerlo. Dice así Hebreos 1, capítulo 1, el texto 2. 7 glorias magníficas se registran aquí de la persona amada del Señor Jesús. ¿Qué dice el texto 2 del Epístola a los Hebreos en su capítulo 1? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí se describen 7 glorias magníficas. Cristo. Analícelas usted después en casa, tranquilamente. Nuestro amado Señor Jesucristo, en su condición de Hijo de Dios y de unigénito del Padre, es sin duda el heredero de todo. Fíjese que allá en el Salmo 89 dice que el Padre había declarado estas palabras:
Yo también te pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Capítulo 89 del Salmo, texto 23. Es decir, el Señor Jesús no era primogénito por cronología, sino Él tenía el derecho legal de serlo. De modo que todo lo que existe para Jesucristo. Por eso es el heredero. No por muerte del dueño es la herencia, lo cual sería imposible, sino que Él es el dueño y heredero por dominio y por posición legítima. Fíjese que allá en Apocalipsis 5, cuando no se halló a nadie digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para tomar el libro, la mano derecha de Dios, apareció entonces el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que había vencido, el que era único digno, el Cordero. Él tomó el rollo de la mano derecha de su padre y el cielo prorrumpió una hermosa y solemne adoración. El Señor allí en ese momento estaba tomando posesión legal de su herencia ante aquel importantísimo rollo sellado con 7 sellos. Cristo fue el único digno de hacerlo. Su triunfo en el Calvario le dio esa autoridad, pues había satisfecho todos los requerimientos divinos, todas las demandas divinas. Había ganado la batalla. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satán. El libro que el Señor tomó estaba escrito, dice la Escritura, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Cuando ese libro fue abierto, se mostraron los juicios de esos 7 sellos por una cara del libro y los juicios de 7 trompetas por la otra cara del libro. Y cuando se leyó todo el contenido, la última trompeta se tocó. Y dice allí en el libro de las Revelaciones, es un capítulo 11, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron ellos grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Amén. El Señor Jesucristo entonces tomará posesión legal de los reinos del mundo por derecho propio, como heredero de todo, cumpliéndose todas estas palabras. Dios desde la antigüedad le había dicho, reflejado en el Salmo 2, inspirado el salmista por el divino autor: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo maravilloso, apreciados hermanos, no es que el Padre haya acumulado esta herencia en su creación para Él, sino que la hizo en Él, en el Hijo. Porque era la única manera, la única forma de hacerlo. Para que la creación tuviera unidad, había que hacerlo en Él, en el Hijo.
Para que Dios pudiera expresar su mente, tenía que hacerlo por medio de Él, de su Hijo. Para que en todo residiera la gloria eterna, debía ser con destino al Hijo y por medio de Él. Fíjese que el apóstol Pablo, también inspirado por el divino autor, escribiendo en la epístola a los Colosenses, aquellos hermanos que se reunían en el nombre del Señor Jesús en Colosas, allí en el capítulo 1, expresa inspirado acerca de la persona del Señor Jesús, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y fue precioso que el Señor, casi al inicio de su ministerio, dijo estas palabras: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Fíjese que en la antesala del Calvario, antes de ir a la cruz, el Señor expresó, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Cuando el heredero salió de Dios y vino al mundo, se hizo pobre. Hay un himno muy precioso que dice que Él dejó sus glorias magníficas para venir a buscarme a mí. Salió de Dios y vino a este mundo y se hizo pobre, siendo el heredero de todo y el creador de todo. Llegó un punto que Él llegó a decir: las zorras tienen cuevas y los aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline su cabeza. Pero cuando este heredero venga por segunda vez, poseerá la herencia cabalmente. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice la Escritura. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y la Escritura nos llama a nosotros ahora coherederos de aquel Rey, coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la Escritura. Entonces, la comunión espiritual con el Señor es en el recóndito y en el secreto del corazón. Y es algo muy sagrado. Y aparentemente es algo que debería sellarse en nuestra vida. Sin embargo, apreciados hermanos, en este precioso libro del Cantar de los Cantares, Dios mismo nos ha abierto por su propia revelación esa plena y dulce y santa comunión que podemos tener con el Rey
con aquel que es el heredero de todo, con aquel que se humilló y murió por su iglesia, por los suyos. Somos invitados a tener una comunión íntima con el Señor en lo secreto de tu corazón. El libro que vamos a considerar, su bandera es el amor. Dios desea que conozcamos, nos quiere hacer conocer los senderos del amor y de la comunión íntima que podremos tener con el Señor. Así entonces, este precioso libro del Cantar de los Cantares se dirige a los que ya son regenerados en Cristo por el Espíritu de Dios. Este libro está escrito para los creyentes en Cristo. Para aquellos que tienen el Espíritu de divinidad derramado en sus corazones, y la Escritura dice, sin medida. Y están despiertos a los anhelos para tener una experiencia más plena con el Señor, donde el creyente considera a Cristo no solo como su Salvador, sino como su Señor en su vida espiritual, donde la soberanía de Dios gobierna el corazón del creyente. Fíjese que en la primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 4, 2 veces dice allí el apóstol Juan que Dios es amor. Lo manifiesta allí en el capítulo 4, el texto 16, y también lo manifiesta el amor viene de Dios en su capítulo 4, el texto 7. Y más aún, fíjese que en ese mismo capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan, en su texto 8, dice, el que no ama no conoce a Dios. Un texto subrayado. Aquí podríamos preguntarnos algo. ¿Podemos decir entonces que aquel que ama conoce a Dios? O al menos que se abre a su conocimiento. La verdad que este amor es un ancla en el alma. Porque la misma escritura inspirada, allí en ese primera epístola de Juan, en su capítulo 4, dice, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. ¿De qué amor nos habla aquí el apóstol? La primera epístola de Juan. La verdad que allí se habla del amor puro de Dios. Dice allí que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor puro del Señor es el amor ágape, ¿verdad? Fíjese que hay 3 clases de amor que manifiesta al menos el griego koiné, donde fue escrito el Nuevo Testamento. Al menos hay 3 clases de amor en griego. Fíjese que el primer amor es eros.
Es un amor egoísta. Es un amor que se satisface a sí mismo. De allí viene la palabra erótico. No, no ese es el amor que habla la Escritura. Hay otro vocablo en griego que se refiere al amor. Philos. Es un amor social. Es un amor que trabaja para los demás, pero sin comprometerse en el corazón ni personalmente. De allí viene la palabra filántropo. No, no es el amor del Señor ni de Dios. El amor que se refiere en la Escritura inspirada por el divino autor es ágape. Es ese amor que está descrito allí en 1 Corintios capítulo 13. Ese amor que no es jactancioso, que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo ama. Es el amor del Señor. Este es el amor puro del Señor que habla la Escritura. Y la Escritura dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero con ese amor. Pero fíjese que la Escritura, inspirada también por el divino autor, nos advierte algo. También en esta primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo 4, nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y esta misma epístola nos exhorta entonces a ese amor ágape, a no ese amor social, no ese amor egoísta, no es un amor protocolar. Nos exhorta a un amor sincero, profundo, a un amor ágape, al amor del Señor. Y encontramos en la Escritura ese pequeño reproche inspirado por Dios para nuestros corazones. Y sobre todo tener entre vosotros ferviente caridad, dice el texto griego, es decir, amor, ese amor ágape. Y hay un porqué. Porque la caridad, ese amor ágape, cubrirá multitud de hierros, de errores. Primera de Pedro, capítulo 4, está ese texto. Texto 8. Y sobre todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, de hierro y error. Es así entonces. La bandera que encontramos en el libro del Cantar de los Cantares es el amor. Ese amor ágape. Ese amor de Sulamita que viene a representar al creyente individual que quiere amar
a su Señor en los secretos de su corazón. Les invito entonces a considerar el libro de los Cantares, capítulo 1. Vamos a leer el texto 2 y el texto 3. La palabra del Señor dice así: oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del dolor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. El Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos un beso anhelado. Fíjense, apreciados hermanos, que este beso anhelado por parte de Sulamita no es el beso del padre en el cuello del hijo pródigo, el cual ese beso del padre al hijo pródigo representa el perdón. No, no es este beso. Ese beso del hijo pródigo, todos los creyentes verdaderamente en Cristo lo hemos experimentado, ¿verdad? Este beso expresa un deseo, un anhelo. Oh, si Él me besara con los ósculos de su boca. Ósculos viene a ser ese beso puro, santo. Un beso hacia aquel que es como conocido como Él. Y aquí se anhela, en esta expresión, Sulamita anhela tener una relación mucho más íntima y más profunda y más personal con el Rey que es su Señor. Ella anhela sus besos, los cuales demostrarían su amor ardiente, personal, por ella hacia Él. Este beso no sería en las mejillas, como el beso de Judas Iscariote. Que fue un beso traicionero, un beso con un corazón con doblez, un beso con una careta y una mala intención en su móvil, de la profundidad de su corazón. No, no es este beso. Y fíjese que tampoco este es el beso de aquella creyente que enjugó sus lágrimas con sus cabellos a los pies del Señor Jesús y los besaba antes de Él ir a la cruz. Sino que estos son besos de su boca, expresando así un amor personal e íntimo. Ella, la Sulamita, confiesa, por lo tanto, que en ese instante que su relación elemental y común con Salomón el rey ya no puede satisfacer su corazón.
Y lo que ella ansía es una expresión más directa de su amor que no posee otro. En otras palabras, ella quiere ir mucho más allá que el creyente común. Ella quiere tener una relación mucho más profunda y personal con su Señor. Esto, apreciados hermanos, marca un punto de partida de un verdadero progreso espiritual. ¿Cuál es el punto de partida? El anhelo. Anhela tu corazón tener una comunión mucho más profunda con tu Señor. Ese es el anhelo espiritual interno por el Señor mismo. Es decir, es la verificación final de su amor y la búsqueda del corazón con sus fervientes deseos, los cuales son eternamente inseparables, porque este amor es para toda la eternidad, ¿verdad? Ciertamente que es el espíritu de divinidad derramado en nuestros corazones el que produce estos deseos o estos anhelos, el cual hace que busquemos o busca mucho más allá de la experiencia común y corriente de tan solo considerarnos salvos en Cristo. Estas manifestaciones de deseos fervientes, espiritualmente hablando, forman la base de toda experiencia futura más completa, más espiritual. ¿Cómo es que uno puede tener esos anhelos espirituales tan intensos por el Señor Jesucristo? Podríamos preguntarnos. Primero, es el Espíritu Santo el que revela la persona amada del Señor en nuestras vidas. Pero la revelación del Espíritu Santo no resistido en el corazón del creyente. ¿Sí? El Espíritu de divinidad nos revela y nos da a conocer los matices, los pliegues, para apreciar la persona amada del Señor. Pero debemos confesar que la mayoría de las veces el espíritu de divinidad derramado en nuestros corazones está resistido por nuestra carnalidad, por nuestra tendencia, por nuestra forma de ser. Segundo, el espíritu de divinidad revelará la preciosa persona de Cristo en su ser, en su obra, en su amor, en su santidad, en su omnisciencia, en su omnipotencia. El hecho de contemplar quién es aquel que me ama. Dejó sus glorias magníficas para venir a buscarme a mí. Hace que el corazón del creyente se constriñe, se estremezca. La revelación de la persona gloriosa del Señor se percibe.
a través de ese anhelo y deseo. Es el oír el silbo apacible y delicado del Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Y es allí donde no debe ser resistido, ni la tendencia a desviar aquella revelación. Es por eso que la Escritura revela: porque mejores son tus amores. Esta revelación gloriosa de Cristo, a esa revelación gloriosa de Cristo, las almas entonces le anhelan. Los besos de su boca expresan un anhelo y un deseo de conocer la persona del Señor Jesús más allá que conocerle como el simple Salvador de mi vida. Ay, mire. Porque mejores son tus amores que el vino, es una conclusión clara. Es un lenguaje poético que toca el alma y expresa, o lo que quiere expresar: mejor es tu amor que el vino. Tu amor, Señor, es mejor que todo el vino de la tierra. Fíjese que hay un texto en Proverbios 31, capítulo 31. Podríamos leerlo. Texto 6. Dice: dad la sidra al fallecido, al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo. El vino es el producto más dulce y excelente en el mundo que pueda alcanzarse, ¿verdad? Trae la alegría al hombre y le embriaga, causando una gran exaltación de los sentimientos terrenos. No se puede comparar el amor verdadero del Señor con las cosas que los hombres aprecian, como el vino. Pero el olor de tus suaves ungüentos, la fragancia de sus suaves ungüentos, la fragancia del Señor, esa fragancia que el Dios Padre recibe y percibe de Él, ese olor grato de su Hijo amado, que cuando estuvo aquí en la tierra, encarnado, 2 veces Dios dijo de Él: este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. La fragancia del Señor, su ungüento es suave, su persona, su vida santa, su obediencia, su devoción, su disposición, su virtud, su fortaleza, su ternura, su gracia, su verdad, su amor, su obra, sus palabras. ¿Has leído sus palabras? No temas, vete en paz. No temáis, tus pecados han sido perdonados.
su entrega, su sabiduría, su longanimidad, su paciencia infinita, su hermosura y su temor reverente, que aunque era hijo, dice la Escritura, fue oído a causa de su temor reverente. Todo él es un dulce aroma, es una dulce fragancia, es un ungüento delicioso que expresa las bondades divinas. Y es por eso que en el texto aquí se expresa inspirado. Ungüento derramado es tu nombre. Tu nombre es como ungüento derramado. Fíjese que su nombre es tan dulce que el nombre de Jesús es un nombre humano. Yo le voy a dar algunos detalles. En griego el nombre de Jesús es Jesús, pero se escribe con un apóstrofe al principio. Y ese apóstrofe es el espíritu suave del lenguaje griego. El nombre del Señor Jesús en griego está escrito con un espíritu suave. Él no alzará ni gritará su voz en las plazas. Él no pisará la caña cascada, ni apagará el pávido que humea. La Escritura revela de él que está lleno de gracia y de verdad. Nosotros los hombres aplicamos la gracia cuando teníamos que aplicar la verdad. Y nosotros los hombres aplicamos la verdad cuando teníamos que aplicar la gracia. La caña cascada allá en el libro de Isaías representa al ser humano quebrado, caído, esa caña cascada que florecía en las orillas de los pantanos y con el viento y la tormenta se quebraban y no valen nada. Representa al ser humano quebrantado, caído. Somos los tristes hijos de Adán. Que dice de tu Señor, no pisará la caña cascada. No pisará al quebrantado, al caído, al desolado, al desanimado. Ni apagará el pávido que humea. La mecha de la vela, ¿verdad? Nosotros los hombres no solo despreciamos las cañas y las pisamos, sino que cuando la mecha dejó de dar su luz en la vela, ¿qué hacemos? Apagamos. No apagará el pávido que humea. Y cuando nuestras vidas espirituales ya no dan luz, sino que dan humo, como ese pávido que se apagó, el Señor no apagará ese pávido, lo avivará, lo animará, lo consolará, lo limpiará, lo tomará para que dé la luz. El creyente en Cristo conforme al propósito que tiene Dios para que con él glorifique y honre su nombre. Todo él es un dulce aroma. Ungüento derramado es tu nombre.
En hebraico, Jesús es Yeshua y significa Yahvé Salvador. Yahvé en hebraico significa Jehová Salvador, el ungido de Yahvé. Fíjese que está asociado con la venida del Señor ese término llamado Emmanuel. Immanuel en hebraico, que significa con nosotros Dios. Este ungüento precioso fue derramado allí en la cruz del Calvario. Y podemos percibir la fragancia de su sacrificio. Fíjese que solo el Padre puede sondear lo que significó derramar su vida en aquella cruz. Pero para nosotros, su sacrificio de amor nos salva, nos redime para Él. Por eso que el texto dice, por eso las doncellas te aman, por causa de quién es Él, el dulce ungüento derramado en su sacrificio de amor y por su precioso nombre. Fíjese que cuando Él estuvo entre los tristes hijos de Adán, los hombres nunca pudieron percibir su fragancia, ni creyeron en Él ni en su obra. Pero cuando Él resucitó al tercer día, triunfante sobre esa cruz, el cielo se llenó de su fragancia y de su obra. Déjeme decirle, apreciado hermana y hermano, no hay otro tema en el cielo que la obra de redención que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y fue exaltado. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los muertos, de los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más de olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Que el Señor bendiga su palabra.